En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo la luz ultravioleta hace que se produzcan enlaces covalentes entre pirimidinas adyacentes, es decir, dos nucleótidos de pirimidina que estén seguidos en una misma cadena de un DNA. Entonces, pueden formar enlaces covalentes entre dos citosinas, una citosina, una timina y dos timinas. En este caso nos están mostrando cómo hay dos timinas adyacentes por efecto de la luz ultravioleta. Entonces se forman enlaces covalentes entre los carbones 4 y 5 de las dos timinas, formando un anillo ciclobutano. Estas mutaciones producidas por la luz ultravioleta, que produce anillos ciclobutano entre dos timinas de la misma cadena, entonces pueden producirnos mutaciones que nos llevan a la producción de cánceres como el melanoma. Hay otros tipos de mutágenos que están en el humo del cigarrillo que inhalamos, entonces como el dibenzopireno. Este dibenzopireno forma enlaces covalentes con bases nitrogenadas como la guanina. Entonces el compuesto que se forma por la unión entre el benzopireno y la guanina se llama un aducto, ¿sí? Entonces, este es un aducto de dibenzopireno con guanina. Eso induce mutaciones en el DNA, que mutaciones que se asocian con la producción de ciertos tipos de cánceres pulmonares. En este caso están mostrándonos un medicamento que es la cisplatina. La cisplatina forma enlaces covalentes con, en este caso, con dos guaninas adyacentes. Estas entrecruzamientos intracatenarios, es decir, dos nucleótidos que están en la misma cadena, entonces inducen un debilitamiento del sistema de excisión de nucleótidos, aumenta el daño en el DNA de las células tumorales e induce la apoptosis en las células tumorales. Por eso la cisplatina y los derivados similares a la cisplatina se utilizan como medicamentos en la quimioterapia en cáncer. Estos aductos, las mutaciones inducidas por luz ultravioleta y los entrecruzamientos inducidos por cisplatina y intracatenarios generalmente son reparados por un sistema de reparación que se llama sistema de excisión de nucleótidos. En el sistema de excisión de nucleótidos, por ejemplo, estos entrecruzamientos llevan a un plegamiento de la cadena doble. Entonces se reconoce estos daños por proteínas, participan en eso hexinucleasas, rompen, quitan fragmentos de ADN, nos dicen en el libro que aproximadamente 30 nucleótidos, posteriormente polimerasas agregan, dejan una interrupción o nick, y ese nick finalmente es sellado por una enzima ligasa. Entonces estos entrecruzamientos, aductos y dímeros de timina pueden ser reparados por un sistema de reparación como el sistema de excisión de nucleótidos. En este caso nos están mostrando que hay una paciente que la están irradiando con rayos X, pero puede ser cualquier radiación ionizante, o sea, también pueden ser los rayos gamma, que directamente llevan a la ruptura de enlaces fosfodiéster, o indirectamente nos dicen en el libro, estos rayos X, esta radiación ionizante hace que se produzcan radicales libres, y los radicales libres son los que rompen los enlaces. Una vez rotos los enlaces en las dos cadenas del DNA, es decir, se producen rompimientos de la doble cadena, entonces el sistema de reparación de unión de extremos no homólogos nos une los dos fragmentos para eliminar las rupturas de la doble cadena. En esta tablita nos están mostrando el tipo de daño. Entonces, por ejemplo, aquí las desaminaciones, hidroxilaciones, metilaciones, pérdida de una base, daño de una ribosa, un mal apareamiento, entrecruzamientos, rupturas de una sola cadena. Es decir, se producen daños
de una sola cadena generalmente son reparados por el sistema de excisión de bases, el sistema de reparación de malos apareamientos o el sistema de excisión de nucleótidos. Si estos daños de una sola cadena no son reparados por estos sistemas de reparación, entonces pueden ser reparados por estos, que también reparan que células que han sido tratadas con drogas derivadas de platino, como la cisplatina, sustancias alquilantes, los soralenos que se intercalan en el DNA, los entrecruzamientos entre cadenas y medicamentos que dañan las topoisomerasas. Entonces, en este caso, el daño en una sola cadena o estos daños producen detención de la replicación. Entonces, esas alteraciones son reparadas por la recombinación homóloga o por las DNAs polimerasas translesión o por el sistema de escisión de nucleótidos. Finalmente, daños de ruptura de la doble cadena inducidos directa o indirectamente por las radiaciones ionizantes como los rayos X y los rayos gamma, dependiendo de la fase del ciclo, pueden ser reparados por unión de extremos no homólogos o por la recombinación homóloga.